1:20 de la tarde, continuamos en El Mirador y hoy en nuestra mesa psicosocial de los miércoles vamos a hablar sobre las fake news o esas noticias falsas que se perciben como verdaderas por ciertas personas debido a sesgos que influyen en su forma de procesar la información. Y para ello, hoy nos acompaña nuestra psicobióloga habitual, Suka Baldor, y se une también a través del teléfono Pablo Sáez Hurtado, que es abogado y escritor y presidente del Grupo Joven Enatic. Buenos días a los dos, chicos. Hola, bienvenidos. Hola, buenos días. Un placer tenerme aquí con vosotras. Estupendo, Pablo, y bienvenido, que es la primera vez que intervienes en esta mesa psicosocial, así que estamos encantados. Muchas gracias. Bueno, pues vivimos una época de redes sociales y sobreinformación, lo que hace que muchas veces esto conlleve confusión y, en otros casos, noticias falsas, las cuales, por cierto, últimamente se han popularizado mucho. Así pues, los sesgos cognitivos pueden influir en la forma en que las personas perciben, interpretan y comparten información, lo que aumenta la probabilidad de que se propaguen estas fake news y que las personas se las crean incluso cuando son falsas. Pero, Suka, ¿cuáles son esos sesgos de los que estamos hablando? Cuéntanos. Por cierto, no sé si te he dicho buenos días o si lo he dicho solo a Pablo. Sí, saluda a todos. Buenos días, Begoña. Y que, a ver, sesgos hay un montón, que de hecho he abierto una presentación mía porque son un montón los sesgos que hay, distorsiones cognitivas, sesgos heurísticos que ¿No se me oye bien? Sí. Sí. Que intervienen en la forma en la que procesamos la información, ¿no? Pero estos en concreto, las fake news, yo creo que el sesgo de confirmación ese sí o sí está siempre, ¿no? Que es confirmar las noticias que están, de acuerdo con tus pensamientos, ¿no? Pones la cara de sí, claro. Es que esto es el día a día, ¿no? Justo cuando estabas hablando, estaba acordando de un caso dentro de mis conocidos, ¿no? Que precisamente era sobre una fake news de algo que había dicho el rey, ¿no? El rey Felipe, ¿no? Que era, ya sabéis que yo soy mexicana, ¿no? Y habían corrido el bulo, ¿no? Por las redes, ¿no? De que había dicho el rey que había dicho algo malo en contra del presidente por esto de que los reyes tenían que pedir perdón y todas las cosas, ¿no? A ver, yo en cuanto lo leí dije, esto es más falso que falso, más que nada porque un rey no puede decir eso en público, o sea, no es tal, pero la contestación cuando le dije a esa persona, esto es bulo, ¿no? O sea, esto es fake, y no lo dije yo solo porque fue en un chat de varias gente, ¿no? Fue, bueno, pero es que sería lo más normal que lo dijera, ¿no? O sea, digo, por eso me lo he creído, ¿no? Pero sería lo que ha hecho es confirmar tu opinión al respecto, ¿no? O sea, has caído lógicamente en el sesgo de confirmación y has leído una noticia que confirma lo que tú opinas y entonces te la has creído a pies puntillas, y eso es lo más normal, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las noticias, ¿no? Porque claro, en cuanto dicen algo que dices, bueno, que te encaja en tu pensamiento, pues dices, pues será verdad. Pues no, muchas veces no. El sesgo de confirmación, el sesgo de anclaje. ¿Qué es el sesgo de anclaje? Dice, el cerebro tiende a confiar en la primera información recibida y a usarla como referencia para emitir juicios posteriores. Sí, a ver, en este caso el sesgo de anclaje o el heurístico de anclaje, ¿no? Se utiliza más, pues eso, en el marketing y demás, ¿no? Pero en este caso de las fake news sería cuando, pues un poco lo mismo, ¿no? Te dan una noticia que es veraz y luego te dan una noticia que no lo es, pero como más o menos va en la misma... en el mismo tema o en la misma opinión o en el mismo contexto, pues la das por veraz cuando la segunda no lo es. Uh-huh. El sesgo de grupo, dice, la tendencia a favorecer a su propio grupo y a desconfiar o criticar a otros grupos, lo que puede llevar a la aceptación de las fake news que defienden los intereses del grupo. Y ahí también está el sesgo de la oveja negra, no sé si lo has... Ah, mira, no lo... Precisamente sería, pues eso, cuando...
la cuestión es que si perteneces a un grupo, parece que lo que tienes que aceptar es que lo que dice el grupo siempre es verdad, ¿no? Y si no, eres la oveja negra, ¿no? O sea, te rechazan, te separan, tal. Entonces, para no tener ese rechazo del grupo, pues vale, sí, todo lo que diga el grupo, vale, ok, de acuerdo. Mira, este me parece muy interesante. Dice, el sesgo de disponibilidad se basa en la tendencia a dar mayor peso a información que es fácilmente recordable o accesible, sí, lo que puede llevar a la propagación de las fake news que son emocionalmente impactantes o se repiten con frecuencia. Claro, sí, eso es lo de... O sea, bueno, eso tiene mucho que ver con básicamente que nuestra memoria no es ¿cómo es? Falaz, ¿no? ¿Cómo es? Que no es efectiva, ¿no? 100%, ¿no? Entonces, nuestra memoria solo recuerda más, como acabas de decir tú, lo que te ha impactado, ¿no? Entonces, si una noticia es impactante y lleva contenido emocional, pues influirá, tendrá más peso en tu memoria y se recordará mejor. Y esto también es la típica frase, ¿no?, del sesgo de disponibilidad, que cuanto más se repite una mentira, más se convierte en realidad, ¿no?, en verdad. Esto es lo que utilizan, pues eso, precisamente mucha gente repitiendo, creando impacto. O sea, hay mucha gente que intenta engañar en redes, no sé si lo sabéis. Ahora hablaremos también de por qué, que me parece interesante. Y entonces se basan en eso, o sea, hacen un contenido impactante, emocional, que se recuerde, y encima lo repiten mucho e intentan repetirlo en diferentes medios para que te dé la falsa sensación que diferentes personas lo han dicho cuando es la misma, y entonces al final de una gran mentira crean una verdad falsa. Ajá. ¿Me va a decir yo una gran verdad? No. Antes de irnos con el último sesgo que tiene nombre de película de terror, vamos a aclarar una cosa. A ver, que es que Carlucos dice que despistamos a la gente, que se pueden desubicar. Recuérdanos, Álvaro, por qué estamos haciendo hoy la mesa psicosocial. Hoy, martes en vez de miércoles. Ah, vale, sí, yo lo recuerdo, claro. Ayer ha sido festivo en Santander, Virgen del Mar, patrona de la ciudad. Por lo tanto, la sesión plenaria del lunes del Parlamento de Cantabria se ha cambiado al martes. Es decir, nuestros tertulianos, los políticos, están hoy en la sesión plenaria. Mañana tendremos, en vez de la mesa psicosocial, la mesa política, con nuestros diputados políticos hablando de política. Por lo tanto, hoy hemos trasladado la mesa psicosocial. Claro, y además ¿Bien así, explicado, Begoña? Perfecto. Y además así se podrá hablar también de los temas que se hayan... Hoy en el Parlamento. Hablado hoy en el Parlamento. No había caído que la gente que nos está oyendo está diciendo, ¿qué hace su Claro, país? es que nos decía Carlucos Bego, ¿qué ha pasado? Lo hemos explicado al principio del programa, pero bueno, gente que sea... que ha llegado un poquito más tarde a conectarse y no lo había escuchado, está un poquito como despistada. Bueno, pues es por ese motivo. No va a volver a ocurrir, quiero decir, la semana que viene, si todo va bien, pues volverá a ser el miércoles, en la que, por cierto, volveremos a hablar de emociones, como quedamos la semana pasada, en seguir haciendo una mesa de emociones, pero no estaba Suka. Y entonces por eso no estaba Tamara, y lo hemos pasado la mesa de emociones 2 a la semana que viene. Y antes de irnos, que tengo aquí a Pablo, el pobre, que le tengo ahí un poco como en espera, que ahora le quiero saludar y comentar, pero antes finalizamos. No te preocupes. Es que te tengo ahí en espera. Y quiero antes terminar con esto de los sesgos, porque me ha parecido muy interesante, que yo no le conocía, Suka, el efecto, decía de película de terror, el efecto Dunning-Kruger. No sé si se pronuncia así. Dunning-Kruger o Dunning-Kruger, no sé. Esta tendencia que lleva a personas con poca competencia en un tema a sobreestimar sus conocimientos, lo que puede hacerlas más vulnerables a la desinformación. Sí, en LinkedIn lo nombran mucho, precisamente, ¿no? Porque no sé con quién lo estaba hablando, con Tamara, yo creo el otro día, ¿no? Las personas que saben poco de una cosa, pues piensan que lo que saben es todo lo que es, ¿no? Y entonces hablan, ya sabéis que a mí me llaman la anti-coach, ¿no? Y es mucho por eso, ¿no? O sea, los coach, muchos, o sea, no todos, lógicamente, obviamente, no quiero generalizar, que no me gusta y demás, pero muchos leen, pues es un libro de psicología, porque todos estos términos son psicología y demás, y entonces, como eso es lo que saben, pues lo dicen como si fueran expertos, ¿no?
Pero una persona como yo, que llevo, ya te digo, iba a decir 10, 15, 20 en psicología, no sé, y estudiando cada vez más, cada vez que digo algo, dudo. De hecho, eso, he tenido que buscarme los Acaba sesgos, de recurrir al móvil, sí. porque cada vez que digo algo, dudo, porque pues eso, tengo pues muchos conocimientos al respecto y entonces todo es duda, ¿no? Sobre tal. Entonces, este precisamente va de ese sesgo, ¿no? De que cuando tienes poco contenido en la memoria piensas que lo sabes todo, porque lógicamente tienes accesibilidad a todo lo que tienes. En cambio, cuando tienes mucho, piensas que no sabes nada, ¿no? Esto viene precisamente por cómo procesamos la información, ¿no? O sea, creo que ya lo dije una vez cuando vas a hacer un examen que dices, ¡ay, no me lo sé, no me acuerdo de nada, que no sé qué! Eso es porque sí que lo tienes en la memoria, obviamente, pero no lo has llevado a la parte consciente. O sea, para eso te tienen que preguntar algo y entonces tú la información la llevas a la parte consciente. Entonces, claro, es lo que te digo, es mucho más fácil llevar a la parte consciente cuando tienes poquitas cosas que cuando tienes muchísimas, ¿no? Entonces te produce ese sesgo, ¿no? De creer que lo sabes todo o cuando sabes mucho, creer que no lo sabes nada. Bueno, pues nos vamos ya con Pablo. Pablo Sáez, decía al principio, es abogado, es escritor. Pablo, entiendo que habrá fake news que lógicamente se puedan denunciar. ¿De quién es la responsabilidad de denunciar esta desinformación? Muy bien, muy buena pregunta. Pues a ver, normalmente hay una serie de autoridades de control que van a estar fiscalizando cuando estas fake news, que también habría que hablar un poco de los deepfakes, que es la turboalimentación de los fake news que ya veníamos conociendo. Pues coméntanoslo antes, sí, los deepfakes. Muy bien, a ver, los deepfakes son una escala evolutiva de los fake news, son muy peligrosos, mucho más peligrosos, y básicamente consiste en que a través de las herramientas de software de inteligencia artificial generativa, que ahora tenemos todos accesibles en el teléfono, se pueden reproducir apariencias de realidad que no son tal. Pues, por ejemplo, una apariencia de realidad de un texto que realmente está hecho con contenido sintético, pero que es tan fidedigno a un texto aparentemente real que perfectamente le podría suplir. Apariencias de realidad de carácter de vídeo, audiovisuales, también de carácter de audio, de carácter de cualquier otra naturaleza, incluso sobre todo imágenes, etcétera. Lo que pasa es que, claro, estos grandes modelos de lenguaje, es decir, un ChatGPT, un Gemini, un Cloud, etcétera, que cada vez están tornándose a una plataforma omnimodal, es decir, que puede hacer mucho más que generar texto en sí, ya están empezando a incorporar la capacidad de hacer cualquier tipo de, además con una capacidad hiperrealista que claro, es abrumador. O sea podríamos decir que un deep fake es, por ejemplo, pues eso, una imagen creada por IA, manipulada de un famoso en el que aparece desnudo, por ejemplo, que está ocurriendo. Efectivamente, ese fue el caso Taylor Swift, fue muy famoso. Correcto. O, por ejemplo, otro más grave porque suponía, que ya era colateral a cuestiones de carácter libidinoso, sexual, ya de naturaleza jurídico-penal, pues el famoso caso de la niña de Almendralejo, que por desgracia ocurrió en el agosto del 23 en España, ¿no? Ajá. Entonces eso es un deepfake, es una escala evolutiva del fake news y tiene una capacidad realmente mucho más peligrosa porque hay muchas capas de la población que no están alfabetizadas en el uso diario de estas herramientas y por consiguiente no saben discernir, dado el nivel técnico que tienen, hiperrealista, como vengo diciendo, pues que efectivamente esto es un vídeo generado por una herramienta de inteligencia artificial generativa. Y entonces puede perfectamente presumir un barniz de veracidad a eso. Claro. Y ahí es donde está la problemática, ¿no? Y efectivamente tiene un impacto realmente muy problemático hasta el punto que va a llegar un momento en el cual nos va a costar mucho, por lo menos en la infosfera, es decir, en el Internet de las cosas, discernir qué es sintético y qué es real, porque insisto que está... Caramba, Pablo, eso es lo que te iba a decir. ¿Puede llegar un momento en el que, cueste distinguir cuál es la realidad y cuál es falso? O sea, que un vídeo, una imagen no se llegue a saber con certeza qué es verdad y qué es mentira. Totalmente. Así Madre mía, qué peligro. A efectos de texto, hace mucho que se ha rebasado el test de Turing. Mismamente en febrero salió el modelo 4.5 de ChatGPT y es impresionante el nivel que tiene, de replicativo de hacer una conversación orgánica de alto nivel, además, no una frívola o de cualquier conversación diaria, de alto nivel. Entonces, tiene una problemática de sobrepasamiento total del test de Turing, que es la prueba que había hecho el famoso Alan Turing
de cuándo uno no va a poder discernir entre que le habla un software o una persona real, ¿no? Pero no solamente en el tema de texto, es que en el tema de vídeo también. Sí. De hecho, es que el último modelo que ha sacado Google de generación de vídeo, que es VO3, incluso puede tener la capacidad, la facultad del propio vídeo de hablar de manera sintética y además con, bueno, en fin, evidentemente saqueando todos los datos de los actores de doblaje y tiene doblajes francamente muy estimables y nada desdeñables, es decir, que es muy sorprendente. Entonces, es cierto, es que hay voces que son prácticamente, vamos, iguales a los originales, Efectivamente. Saltándose estas deepfakes, el test de Turing, por lo tanto, es decir, no podemos discernir, o no puede discernir el test de Turing de lo que es real o no. ¿Legalmente a las plataformas se las puede capar? No. Claro, ¿cuáles son esos pasos que hay que dar o no? No lo sé. Muy bien, sí, conecto con el principio. A ver, las fake news en sí, por supuesto que son perseguibles, pero no son perseguibles stricto sensu por ellas mismas, siempre porque acaba afectando a un derecho de carácter moral civil o penal. Cuando llega al umbral de generarse, por ejemplo, un delito de odio derivado de una fake news, que eso es muy común, ya es cuando aparece un mecanismo que es, bueno, en España hay una carta de hechos digitales que recogía el famoso anonimato en las redes. Lo que pasa que con una fórmula muy certera, que era básicamente la posibilidad de eliminar ese seudónimo, es decir, el usuario que no utiliza su nombre y apellidos principales, y con una IP se le puede localizar cuando hay una autoridad administrativa judicial que va a destruir esa posible anonimización. Y entonces es cuando vamos a descubrir quién es el sujeto que ha vertido ese veneno, ese odio, ¿no? Hay el delito de odio que puede ser de naturaleza racista, por ejemplo. A efectos de la inteligencia artificial generativa, pues es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque cuando estas plataformas ya tú te logueas como usuario, es decir, te metes dentro de su ecosistema para poder iterar, como se suele decir, para poder utilizarlas, ya directamente en términos y condiciones ya vienen excluidas una serie de responsabilidades. Lo que pasa es que estos grandes modelos de lenguaje, especialmente el ChatGPT o Gemini, están, digámoslo, autocapados. Es decir, tienen una serie de términos y condiciones donde se les prohíbe explícitamente hablar, pues, por ejemplo, cuestiones libidinosas, cuestiones de suicidios, cuestiones, etcétera. ¿Qué pasa? Pero pues se lo saltan, Pablo, pero se lo saltan muchísimas veces, Pablo, entiendo. Correcto. Y ahí están los usuarios, porque son los usuarios quienes de manera capciosa están persistentemente diciéndole, por favor, sáltate los términos y condiciones o las red flags con las que ha sido entrenada. Y entonces ya no sería una responsabilidad estricto sensu de la plataforma, porque la plataforma sí ha tenido unos guardarreles mínimos, es de los usuarios. ¿Qué pasa? Que en el marco regulador europeo, los usuarios, cuando no son profesionales, cuando no son proveedores de servicios autónomos, digámoslo así, o empresas, no están recogidos como sujetos pasivos, es decir, están excluidos de la normativa, a efectos del reglamento. Sí que es verdad que España, de manera pionera a nivel europeo y por ende internacional, ha sacado una iniciativa legislativa por la cual perseguir los deepfakes en el ámbito de carácter sexual en el contexto de los menores de edad. Pero aún así, claro, eso habrá que aterrizarlo a jurisprudencia, a praxis real. Y es complicado, entiendo. Efectivamente, por supuesto que sí. Ponerle diques al mar, quiero decir que es muy complicado. Entiendo yo, que no lo sé, desde mi desconocimiento. Pues la clave de bóveda es la cuestión, como insisto, cuando concomitantemente se utiliza como un instrumento delictivo y entonces aparece esta cláusula que os he dicho de que en primera instancia se protege la anonimización en las redes en España con una serie de límites. Esos límites son cuando se comete un delito, cuando se convierte un instrumento de la red social en un delito. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que evidentemente estos modelos de lenguaje que necesitan ser entrenados persistentemente para mejorar su experiencia de usuario, anhelan que haya la mayor cantidad de interacciones posibles. Entonces, aparte de que tienen la posibilidad de poder utilizarlas en un modo incógnito, sin ningún tipo de localización por IP o a través de un VPN, sin ni siquiera estar logueados, lo podéis probar por el modo incógnito en Chrome, ni siquiera estando logueados ya podéis iterar con un ChatGPT, un Gemini, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitan ser persistentemente entrenados. Y la otra cuestión que veníamos diciendo, es decir, llegará un momento en que la infosfera, es decir, en Internet, no solamente Internet, sino el Internet y el Internet de las cosas que son, todos los móviles y los otros aparatos anejos que existen alrededor de Internet, de la red, pues vamos a tener una problemática, que es que estos grandes modelos de lenguaje van a empezar a sacar sus propias redes sociales. ChatGPT, por ejemplo, OpenAI, la empresa que hay detrás de ChatGPT, ya está diciendo que quiere sacar un hardware, que por cierto lo ha diseñado nada más y nada menos que el diseñador original de los iPhone, y en segunda instancia una red social. Entonces, bueno, en esa red social, como ya está ocurriendo en X, de los más,
perfectamente va a ser una interacción de base generativa, es decir, a vídeo, texto, voz, etcétera. Entonces, mía. bueno, sí, es una época realmente abrumadora, realmente, bueno, en fin, fantástica para poder vivir por esta vanguardia y esta disrupción tecnológica, pero también lleno de riesgos, máxime para las personas que no están alfabetizadas, o para personas sensibles, o personas con especiales vulnerabilidades de carácter cognitivo, etcétera. ¿Por qué? Pues porque tampoco existe una política proactiva desde las instancias públicas, la universidad, la política, etcétera, para formar y alfabetizar a la población. No, y las escuelas, que aquí lo hemos reivindicado muchas veces, empezar ya desde abajo directamente, que son los más vulnerables, además. Totalmente. Lo que pasa es que las escuelas están con las alertas puestas, porque efectivamente, y eso seguro que Suka lo sé mejor que yo, esto tiene un impacto psicológico, afectos cognitivos. Entonces, claro. De hecho, eso... discúlpame, Suka, es que tenemos que hacer una pausa, son la 1:41, tenemos que hacer una pausa, pero contestas a la vuelta, ¿vale? Si te parece bien, porque si no se nos va. Pablo, te quedas ahí un momentito, por favor, en espera. Vamos a esta pausa publicitaria y regresamos, ¿vale? Vale, gracias. Venga. Hasta ahora. Mix FM. Ven a disfrutar de la fiesta que anuncia la llegada del verano en Renedo de Piélagos. Ven a disfrutar de las fiestas de San Antonio. Del 11 al 22 de junio tendrán lugar pasacalles, romerías y verbenas con grandes orquestas. También la feria de atracciones y la feria de día con sus exquisitos pinchos. Y por supuesto el Festival de la Carpuca con los mejores DJs urbanos. Además, feria de la leche, actividades de las peñas y el concurso exposición de ganado vacuno frisón. Ah, y como todos los años no te puedes perder el gran concierto, que este año llega el viernes 13 de junio de la mano de Maldita Nerea. No lo dudes, acércate a las fiestas de San Antonio en Renedo de Piélagos. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Pues 1:44, continuamos con esta mesa psicosocial, hoy trasladada a los martes en vez del miércoles como suele ser habitual, en la que estamos hablando
de fake news. Y antes de irnos a la publicidad, acababa de hablar, exponer Pablo su opinión. ¿Querías contestar, Suka? Bueno, estaban diciendo de la educación de Internet, ¿no? Y el Internet de las cosas y de tecnología y de todo esto. El otro día estuvimos en un encuentro de la Asociación de Orientadores Escolares, ¿no? De Santander, creo que la primera que hacían. Y hicieron una charla precisamente de las tecnologías, ¿no? Y me gustó mucho que era un profesor el que la daba, creo que no me acuerdo el nombre, es un youtuber, ¿no? Que es profesor y habla de estas cosas, de la necesidad de hacer educación, pero no educación de usar, que es lo que están haciendo ahora y que ya vamos mal. O sea, porque ya se ha demostrado que meter tecnología en la educación es malo, o sea, no que no sea bueno, sino que muchas veces es malo, es contraproducente, ¿no? Y de hecho eso, se ha empezado a dar dispositivos en las escuelas sin educar en cómo se usa, y una de estas educaciones que precisamente él presentó, que me gustó mucho porque presentó un temario de cómo debía de ser, y yo cuando lo vi dije, eso es lo que hay que hacer, ¿por qué no te lo cogen ya la Consejería de Educación? Era precisamente informar de todas estas cosas. O sea, antes de dar un dispositivo tienes que informar de todo esto que estamos hablando y de todos los peligros que hay en las redes. ¿Sabes cuál es el problema, Suka? Que hoy en día tú le preguntas, mi punto de vista, le preguntas a un padre, una madre, ni que decir a un abuelo, y tienen un hijo, una hija, un nieto, una nieta con un teléfono móvil con 4 años y te dicen, no, es que le maneja mejor que yo, sabe manejarle de lujo. Le maneja igual de mal, seguramente. Es que es falso. El dedo le mueve muy bien. Claro, y sabe entrar en YouTube, sabe entrar en YouTube y en Google. Sí, sí, pero no tiene menos idea que tú todavía de los peligros, porque su mente no está preparada para... y porque nadie le ha enseñado, vaya, además. Por eso, pero es que hay que educar a los padres, hay que educar a... Es que al final esto de la tecnología, todo lo que está explicando Pablo y todo eso es nuevo para todos, o sea, claro, no solo para los niños, para todos. Entonces hay que educar a toda la población, pero a los niños el problema que ha habido en las escuelas es que se les ha dado un dispositivo sin educar primero en ello, ¿no? Sí. En la tecnología. Y lo que decía este profesor es que todo el temario que he puesto no necesita ni un solo dispositivo, ningún acceso a Internet para hacerlo. O sea, todo el temario que había propuesto se hace desde pequeño y luego ya, llegado al instituto y demás, ya le das un dispositivo porque ya sabe cómo manejarlo. Y lo que le iba a preguntar a Pablo, que seguramente va por lo de Begoña, es que precisamente en esa jornada dijeron que la educación va muy por detrás de lo que va, a la velocidad que va la tecnología. Y creo que la abogacía y el derecho le pasa exactamente lo mismo, ¿no, Pablo? O sea, la tecnología va muchísimo más avanzada que el resto de las cosas que tendrían, pues eso, que educar, que legislar y etc., ¿no? Efectivamente. Bueno, a ver, por puntos. A ver, realmente estamos en un problema muy severo por lo siguiente, es decir, aquí hay un quiebre, la inteligencia artificial generativa es un quiebre epistemológico, un quiebre social, un quiebre económico de cualquier, o sea, es holístico, o sea, capilariza omnipresentemente toda cuestión. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que hace falta una plasticidad mental para entender, porque solamente entendiendo el cambio de paradigma que esto supone se puede actuar de una manera, bueno, pues coherente y claramente destinando los recursos necesarios, y entonces la educación es uno de los problemas que está ocurriendo con eso. No obstante, lo que quería decir es, realmente llega un momento en que el ciudadano y las instituciones y los estados ya no tienen soberanía de control sobre esto. Es decir, estamos en un escenario en el cual el mercado, especialmente Silicon Valley, está jugando con el control y el dominio de la economía y por supuesto de la sociedad, y está, bueno, pues imponiendo sus reglas. Y en las reglas del mercado, una de las cosas que priman, más allá de la educación reposada, las reflexiones sobre el impacto de las cosas, etcétera, es la eficiencia y la productividad. Entonces, el problema que tenemos, tanto desde Europa como desde otros sistemas educativos, como puede ser la TAM, es que tenemos una educación de base teórico-conceptual, muy poco dado, bueno, en fin, al dinamismo, y entonces el mundo anglosajón, que prima una educación mucho más práctica, resolutiva, enfocado a los oficios y a su desempeño, ya están empezando a insertar todo el tema de inteligencia artificial generativa por una cuestión fundamental, que es que llega un momento en el cual esta tecnología está alcanzando tal umbral de perfeccionamiento de todas las actividades que hace, incluso de aquellas que se presumía una formación pues muy sesuda y muy persistente de cualquier disciplina, es decir, arquitectura, ingeniería, el mundo del derecho, que muy bien ha dicho Suka, que desde luego son órganos afectados por eso.
Bueno, pues ese es el problema. Entonces, el problema que hay ahora mismo es que la educación no se está adecuando a las necesidades del mercado. El mercado se ha impuesto y ha vencido totalmente cualquier tipo de resistencia social o de resistencia institucional, porque no va a poder en esta batalla de la IA generativa en absoluto imponer esos tempos y esas paradigmas propios de esas instancias en vez de las del mercado, y esto va a generar un impacto en el mundo laboral sin precedentes. Ya es, bueno, en fin, además es noticia de última hora, porque hace una semana salió uno de los grandes CEOs de Silicon Valley, Dario Amodei, que es el CEO que hay detrás de Anthropic, absorbida por Amazon, esta súper herramienta de inteligencia artificial generativa que automatiza todo el tema de la programación, que era precisamente uno de los grandes colectivos que pensábamos los ingenieros informáticos que siempre tendrían garantizado las alubias, ¿no? Y tendrían una muy buena posición. Pues esta herramienta lo automatiza todo. Y entonces está hablándolo claramente, ha salido en prime time en televisión en Estados Unidos, ya ha hecho un gran revuelo, hasta el punto que se ha hecho eco con la prensa pues nacional e internacional europea y por supuesto la norteamericana, diciendo que el impacto en el trabajo laboral en el mundo laboral es extrema de esta tecnología. Claro, y sobre todo en los juniors, en las primeras generaciones. Entonces, sí. Entiendo que haya que puede haber un aniquilamiento laboral tremendo, ¿no? Cargándose puestos de trabajo a full, sí. Me imagino. Y otra cosa que es gravísima, que yo vengo denunciando en mis ponencias y en todas mis intervenciones, a más no poder, porque además yo soy una persona orgullosamente educada en la pública, en todas sus instancias, desde mi pubertad hasta la universidad, y ahora mismo que estoy haciendo una tesis doctoral en una universidad pública. Hay un problema muy grave en el tema de la igualdad de oportunidades, que es uno de los principios rectores de un Estado social europeo, que es la siguiente: todas las grandes universidades privadas en España y en la TAM están insertando en masa poder utilizar estas herramientas con cualquier disciplina teórica, pero complementaria con esas herramientas. Pablo, una pregunta. Sí. ¿Solo en las privadas, en las públicas no? No, en las públicas no. Vamos, hay alguna pública que, bueno, está cediendo a ciertas resistencias, pero con carácter general no lo está insertando en el mundo público. Quien lo está haciendo es la empresa privada, que tiene una plena lógica, porque el mundo de la empresa privada no puede estar con cuestiones de, evaluación de impacto, no, tiene que regirse por las reglas del mercado, que es la eficiencia, la productividad, el top of mind. ¿Por qué? Porque hay una competencia que no opera en el caso de la universidad pública, que se mueve por otra serie de criterios, que tiene que actualizarse sí o sí cada plan de estudio a 6 meses vista, y con esta tecnología mediante a lo mejor 3 o 2 meses vista. ¿Por qué? Porque entonces no agrega valor frente a otras oportunidades que existen en el mercado formativo privado. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es decir, está llegando a un escenario en el cual yo voy a ir a ser entrevistado en una empresa, pese a tener una formación de 9,5 de media, en el cual decir, ¿usted se maneja con destreza con estas herramientas en su día a día? No. ¿Y usted entonces cómo puede agregar valor con estos tiempos que se exigen ahora? O sea, realmente en los tiempos de antaño para hacer, por ejemplo, un escrito jurídico o un informe psicosocial no son los de ahora. ¿Por qué? Porque quien lo solicita, que nosotros somos el proveedor del servicio, a quien nos lo requiere el cliente, ya se ajustan a estos nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas donde más afecta la tecnología es en la base cognitiva, en el desarrollo escrito de servicios. Entonces, bueno, pues esa es una problemática muy grave. Es decir, va a salir una persona formada en la educación pública universitaria con X media que no va a poder apuntalarse en igualdad de condiciones, ahí es donde está el problema, con una persona que ha salido de la universidad privada. Entonces va a ser legítimo que una persona que se ha podido, que alguien le ha pagado su carrera a 30.000 o 20.000 euros año, poder tener algo tan simple como es un trabajo que tiene que desarrollar su libre personalidad o su vida, y no lo va a poder hacer una persona de la educación pública porque no se ha decidido en la política educativa insertarlo. Pues francamente habría que pensarlo. No obstante, stop, porque también hay una cosa fundamental que es todo el marco jurídico, y una de las cosas claves que hay que hacer es una evaluación de impacto de derechos fundamentales cuando se implementa estas tecnologías en las aulas, que es lo único que puede ser de freno. Pero vuelvo a insistir, eso es un límite de carácter institucional, de carácter jurídico, de carácter, como decimos los juristas, de jure, pero de facto lo que está primando y lo que va a imponerse son las reglas del mercado, porque efectivamente el empleador masivo que hay en un país de una economía de mercado, aunque la nuestra es social de mercado, es el empleador privado, y el empleador privado va a exigir estos requisitos, no como un complemento o como un accesorio, no, como un deste. Es decir, una presunción de que tú te sabes ciertas cuestiones de la carrera que estudió, de que sabes tal nivel de idiomas y que te manejas con destreza con estas herramientas para ser competitivo, especialmente en las personas jóvenes, que son las que cada vez tienen que más agregar valor. ¿Por qué? Porque
La competencia es brutal. O sea sí. que lo que antes en el currículum siempre había era ya como una máxima, ¿no? Que era saber idiomas, ahora va a tener Correcto. que ser experto en altas tecnologías, sí o sí, ¿no? Bueno, experto en la tecnología no lo sé. Manejo con destreza con estas herramientas de inteligencia generativa, sí. No sé si saber de blockchain, de metaverso, etcétera, complementariamente saldría de mucho. Pero lo que está claro, yo cada vez lo veo más, por ejemplo, en el ámbito de los despachos sobre todo, pues de las grandes Big Four, que es donde quiere todo el mundo trabajar, en esas grandes KPMG, etcétera. Bueno, ya lo están exigiendo. Es decir, de hecho, en la entrevista, y yo conozco a muchos abogados que directamente están insertando dentro de sus equipos laborales, no precisamente a juniors del mundo del derecho, sino a técnicos, a ingenieros de datos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que con una buena gestión y gobernanza de los datos que tenga la empresa, tiene un automatizador de escritos. O sea, así de simple. Entonces, ¿para qué vamos a contratar a 1.500 más pagarle la seguridad social si va a tardar más en hacer un escrito? Siento ser tan gélido y bueno, dar esta imagen tan desesperanzadora, pero es que es así. Es decir, ¿cuál es el problema? Pues que si nosotros seguimos primando en la educación pública los conceptos, la base teórico-conceptual, memorística, que ya no se adecúa a las nuevas reglas de juego del mercado, pues vamos a tener esta problemática de que al albur de que alguien complementariamente pues se forme, aparte de su formación de esta base teórica, pues complementariamente que tenga que buscarse un curso, que tenga que buscarse un vídeo de YouTube, como he hecho yo desde 2022, que yo me he visto un montón de vídeos. Como hacemos todos, como hacemos todos. Efectivamente. Pablo, siento tener que interrumpirte, pero es que nos vamos de tiempo, se tiene que acabar el programa. Oye, yo si quieres te emplazo a que participes en una segunda mesa porque nos hemos quedado con muchísimas preguntas en el aire. Y con Suka también hablar sobre la polaridad, que era algo también que teníamos muy pendiente. Si quieres, bueno, pues no sé, contactamos contigo de nuevo y hacemos una segunda mesa sobre las fake news, porque de verdad que yo tengo varias preguntas que hacerte. Maravilloso, por supuesto, sí, fantástico. Y si tenéis un blog, puedo perfectamente hacer un escrito o algo para que vuestros usuarios que os estén escuchando también lo puedan pues mira, tenemos una web, te lo mandamos, claro que sí, pues estupendo. Pues Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy a través del teléfono. Suka, muchas gracias. Regresamos el miércoles que viene con otra mesa, en esta ocasión en la que vamos a seguir hablando de las emociones, pero hablaremos de las fake news y todo lo que ello conlleva en una segunda mesa que ya os avisaremos. Gracias a los dos de nuevo, buen día. Gracias a vosotros, un abrazo y por invitarme.